Bueno, hoy quería hablar un poco de lo que vendría siendo los paradigmas, ya que realmente parece una palabra bastante extravagante, pero creo que después de entender realmente qué es lo que son, he comprendido mucho mejor por qué muchos emprendedores de éxito hablan sobre lo que vendría siendo los paradigmas y lo importante que es cambiarlo para pues lograr evidentemente todo lo que nosotros queramos lograr en la vida. Si llevas tiempo emprendiendo o si apenas acabas de empezar a emprender, muy probablemente ya hayas escuchado esta palabra. Yo personalmente, como digo, el significado en sí no me lo conocía hasta hace algunos días. De hecho, creo que ni siquiera hace falta conocer el significado como tal para poder entender lo que es, sino más bien entenderlo en lo que vendría siendo la práctica, ¿no? Entonces, en este video voy a dar mi reflexión de lo que vendrían siendo los paradigmas. Y es que justamente esta mañana estaba con mi pareja y por algún motivo estaba pensando mucho en lo que vendría siendo mi cambio físico. Yo estoy con un cambio físico activo en el cual pues intento hacer una recorporación muscular o recomposición muscular, mejor dicho, donde básicamente pues intento de cierta manera pesar lo mismo, pero evidentemente viéndome diferente pues que en físico. Yo empecé pesando 98 kilos, a día de hoy no sé en qué peso estoy porque lo de la báscula lo dejé, pero sí que es cierto que en aquel tiempo pues estaba como en unos 95 kilos y la verdad es que había podido lograr pues un cambio bastante grande. Y la realidad es que uno de los paradigmas que yo tenía al empezar a hacer este cambio físico vendría siendo de que se necesitan muchos años de entrenamiento para poder hacer algún tipo de cambio. Y evidentemente sí que es cierto que entiendo que dependiendo del cambio que tú primero necesites y que tú quieras llegar, pues evidentemente se te va a complicar mucho más, o bueno, más que se te va a complicar mucho más, se te va a hacer más tardado o vas a necesitar un plan de muchos más años que personalmente para una persona que solamente intenta hacer esa recomposición muscular. Y el hecho es que aquí entramos en materia con lo que vendría siendo los paradigmas, y es que básicamente los paradigmas son creencias que tú tienes en tu mente, inclusive ni siquiera tienen que ser completamente conscientes, es decir, ni siquiera hace falta que tú pienses que tienes esa creencia, sino que de cierta manera esas creencias pueden ir actuando por ti y pueden hacerte actuar de cierta manera. Por ejemplo, como digo, una de las creencias que yo tenía era que yo necesitaba mucho tiempo para poder hacer ese cambio físico. Y la realidad es que es un cambio que logré, como digo, en esas 8 semanas. Y la verdad es que estoy bastante contento con el resultado. Eso ya fue hace algún tiempo. Pero a pesar de haber logrado como ese gran cambio, en ese momento yo no me sentía contento porque, como digo, seguía teniendo muchos paradigmas. Entre ellos de que también la dieta tenía que ser algo completamente estricto, con lo cual pues si yo me pasaba de 1 gramo, por ejemplo, tenía que comer 50 gramos de pan y yo me comía 51, pues ya evidentemente entraba en una depresión bien intensa porque yo creía que lo estaba haciendo mal. Y justamente en este ejemplo la verdad es que es algo bastante conveniente que sea hablar sobre este tema del físico, porque pienso que es algo que se puede entender bastante bien, pero creo que esto de los paradigmas se extiende hasta muchísimas cosas. Puede ser tu forma de actuar, puede ser tu forma de reírte, puede ser tu forma de hablar. Todos estos paradigmas básicamente son recuerdos o pensamientos que tú tienes en tu mente que te hacen actuar de cierta manera. Por ejemplo, si tú desde muy pequeña te dijeron que eras una persona tímida, muy probablemente ese paradigma siga estando en tu mente, con lo cual hoy, a día de hoy, estás luchando con no ser tímida, pero realmente ni siquiera en principio lo fuiste. Sencillamente fue una creencia que te hicieron creer. Claro, evidentemente cuando ya la creencia está hecha, pues es una realidad entre comillas, pero no es una realidad física, sino que es una realidad en tu mente. Lo único que suena fácil que tendríamos que hacer sería romper con ese paradigma y evidentemente pues instalar uno nuevo el cual nosotros nos agrade. Y como digo, siguiendo con el tema anterior del cambio físico, no es que haya dejado el cambio, pero sí que es cierto que he recaído o lo he dejado de lado justamente por, como digo, estos paradigmas que yo tenía. Y pienso que a pesar de que ha sido un retroceso, por decirlo de alguna manera, a nivel físico, pienso que ha sido un avance completo porque mis creencias y mis paradigmas han cambiado por completo y evidentemente en pro de hacer ese cambio físico. Ya sea como pues que si la báscula no bajaba pues significaba que lo estaba haciendo mal, si comía 1 gramo de más significaba que ya no servía de nada y que había arruinado toda la semana. Y la realidad es que estas creencias, como digo, son pequeñas dudas o pequeños obstáculos que sencillamente, más que frenarnos por completo, lo que hacen es incomodarnos, y en el momento que entramos en esa incomodidad sencillamente pues
es mucho más difícil actuar porque pensamos que hay algo que nos falta o pensamos que hay algo que no entendemos. Por eso, como digo, a pesar de haber retrocedido en lo que vendría siendo el cambio físico, pienso que más bien ha sido un avance porque me ha quitado muchísimos paradigmas y muchísimas creencias que me hacían sentirme incómodo. De hecho, aunque el cambio anterior que mostré fue bastante grande y me impresionó en su momento, yo la verdad es que me sentía estancado, es decir, pensaba que lo estaba haciendo mal, pero realmente a día de hoy ya entiendo por qué realmente sentía eso y era por mi falta de conocimiento. Pienso que una de las cosas que nos pueden ayudar a eliminar los paradigmas vendría siendo básicamente pues el entendimiento, la comprensión de aquel tema pues en lo que tengas ese tipo de paradigmas. Pero como digo, estoy utilizando el cambio físico para hacer un ejemplo, pero realmente esto se puede extrapolar a lo que sea. Creo que no lo he contado nunca por aquí, nadie me ha preguntado porque, bueno, no tengo seguidores, pero en mi historia hubo un tiempo donde básicamente pues entré como una especie de depresión. De hecho fue en esa cama, estuve como tirado, cubierto con justamente esa sábana, como 3 4 5 6 meses, donde básicamente no hacía nada, sencillamente pues me levantaba tarde, me acostaba. Estaba completamente devastado, me había rendido completamente y me había entregado completamente a lo que la vida depara para mí. Y la realidad es que una de las cosas que me salvó fue el entendimiento de cómo funciona todo esto. Porque mi gran pregunta o mi gran dilema no era que yo quería ser exitoso, sino era por qué yo no era exitoso. Es decir, en qué se basaba lo que vendría siendo el éxito en sí. Y a pesar de que a día de hoy me queda muchísimo camino por recorrer, siento que por lo menos he entendido el porqué y eso hace que el avance sea muchísimo más fácil, ya que pues a nivel de paradigmas pues está totalmente libre para recorrerse de la mejor manera posible. Así que mi mayor recomendación, ya saben que estos videos no los hago para enseñar a nadie, sencillamente para dejar una reflexión por aquí. Si pudiera dejar una reflexión, pienso que en vez de hacer la cosa en sí, pienso que también deberíamos aplicar algo de tiempo o aplicar algo de energía en entender cómo funciona esa cosa para pues evidentemente que el proceso sea muchísimo más fácil y muchísimo más ameno. Como dije, utilicé el ejemplo del cambio físico, pero puede ser para lo que sea, ya sea ligar con mujeres o ya sea hablar a cámara o ya sea pues subir videos a YouTube. El entendimiento de cómo funciona todo esto te va a hacer saber en qué punto tienes que esforzarte y cómo funciona para pues no caer en falsos paradigmas que te puedan hacer creer que lo estás haciendo mal por algún motivo. Así que esa ha sido toda la reflexión, una reflexión bastante expresa y bastante rápida. Mi nombre es Víctor Díaz, tengo 23 años y llevo más de un año y medio intentando emprender ofreciendo servicios de edición y creación de contenido. Estoy documentando todo mi proceso por aquí de cómo voy pensando a lo largo del tiempo y cómo voy creciendo. Así que si quieres seguirlo, suscríbete y también sígueme en mi Instagram, ya que por ahí también estoy subiendo cosas bien poderosas.